Pasamos ya al top 7 y aquí ya encontramos, a partir de este ya encontramos a las grandes bestias militares de Latinoamérica. Y en el puesto número 7 encontramos a Venezuela, pero ojo, cuidado porque tiene trampa. Obviamente Venezuela, lo que comenté al principio, por fuerzas armadas tiene bastante buenas, pero después otra cosa es analizar sería la capacidad de llevar un conflicto a largo plazo. Entonces encontramos a Venezuela en el top 7 con un índice de 2,266 y vamos a entrar a analizar ya Venezuela. En primer lugar, he de comentar que en el tema de los recursos, Venezuela quizás sea el país de Latinoamérica que cuenta con mayor número de recursos o mayor puntuación, por lo menos en este apartado. Y empezamos con el gas. En el gas obtiene unas reservas de 6.000 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo cual le da una puntuación de 0,50. En petróleo tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo, por tanto se lleva la máxima puntuación, que son 3,33 puntos. Son unas reservas de 300.000 millones de barriles de Brent, bestiales. O sea, la misma que muchísimos países de Latinoamérica juntos. Pero finalmente en el acero tiene una producción de acero insignificante, con solo 2,3 millones de toneladas producidas anualmente. Lo cual, todo esto, sumado el gas y el petróleo, genera una puntuación de 3,58 puntos. Ya digo, una de las más altas y quizás el elemento que lo hace estar tan alto en el top, o incluso podría haber estado más alta que otros países, pero bueno, finalmente se queda en el top 7. Pero ya digo, los recursos, 3,58 puntos, es probablemente el más alto del top. Y es quizás lo que le da bastante ventaja frente a otros. Vale, en el armamento tenemos en primer lugar a los cazas. Tenemos como cazas principales a 22 Su-30, los cuales también reciben una bonificación de 0,25 por modernidad, por ser bastante modernos. Después tenemos a 17 F-16 Block 15, los cuales ya están chatarreros totales. Ya digo, son muy antiguos, no carecen de cualquier tipo de modernización, por tanto no reciben ningún tipo de bonificación. Tenemos un total de 39 cazas de combate, lo cual le otorga una puntuación de 0,75 puntos. Vale, en carros de combate también encontramos 192 T-72, una cantidad bastante importante, y a 84 AMX-30V, con lo cual recibe una cantidad total de tanques de 276. Por lo tanto, equivaldría a 2 puntos. En portaaviones tenemos 0 portaaviones, obviamente. Submarinos tenemos a 2 S-32, con lo cual sumaría 1 punto. Y finalmente a WACS tenemos 3. Tenemos a 3, entre Falcon y Fairchild T-26, lo cual también generaría 1 punto. Finalmente la puntuación en este apartado de armamentos sería 4,75, rozando el aprobado Venezuela. Número de efectivos, aquí también tenemos uno de los grandes baluartes, ¿no?, de Venezuela. En primer lugar tenemos la aviación militar bolivariana con 14.000 efectivos. Tenemos a la Armada Bolivariana con 35.000 efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana con 23.000 efectivos, la Guardia Presidencial con 250 efectivos y finalmente el Ejército Bolivariano con 240.000 efectivos, sumando un total de 312.000 efectivos. Por lo tanto, 3 puntos se lleva Venezuela en este apartado de efectivos. Experiencia de combate, tenemos una experiencia de combate nula. Y bueno, el presupuesto de defensa he de decir que es de 735 millones de dólares, lo cual no es muy alto, teniendo en cuenta todo el número de fuerzas y de personal que tienen que abastecer. Y bueno, la economía es un chiste en Venezuela, por tanto le quito 2 puntos por la economía y le sumo 1 punto por el presupuesto. Pero bueno, hace que tenga 0 puntos, no le puedo quitar más de 0, o sea, solo lo mínimo que puede tener es 0, es del 0 al 10. Por tanto se queda en 0. Y total nos deja un índice RANEXP de 2,266. Pasamos al número 6 y prácticamente un empate técnico con Venezuela. Encontramos a otra potencia sudamericana, la cual es Argentina, con un índice RANEXP de 2,268. O sea, prácticamente por 2 milésimas empatada con Venezuela, y seguramente en la economía, como vamos a ver, también bastante empatada para desgracia de los argentinos. Bueno, tenemos en primer lugar a Argentina, un país con bastantes recursos,
para lo que viene siendo a nivel mundial. Ya digo, a nivel del top, de lo que valoro en el top, son pocos, pero a nivel mundial encontramos a Argentina con bastantes recursos. En primer lugar, reservas de gas, 446.000 millones de metros cúbicos de gas. En petróleo, 2.500 millones de barriles de Brent. Y acero, una producción anual de acero de 5,2 millones de toneladas, lo cual nos deja una puntuación en este apartado de 0,1. Número de efectivos, vale, en el ejército tiene 48.000 efectivos Argentina ahora mismo, en las fuerzas aéreas 13.000 y en la armada 16.400, dejándonos más o menos unos 77.000 efectivos, lo cual le otorga a Argentina una puntuación de 0,75 en el número de efectivos. Vale, en experiencia de combate, aquí tenemos probablemente al país con más experiencia de combate reciente de Latinoamérica, el cual podemos encontrar la de las Malvinas, obviamente 2 puntos por ese conflicto, el operativo Alfil 1 punto, la operación Uphold Democracy 1 punto y las misiones de paz de la ONU 0,75. Ya digo, destaca enormemente Argentina en este apartado y lo sitúa tan alto en el top, en el número 6, gracias a la experiencia de combate, la cual tiene un total de 4,5 puntos. Pasamos a presupuesto y economía. Aquí también tenemos un presupuesto bastante elevado para los estándares latinoamericanos. Encontramos un presupuesto de 4.200 millones de dólares, por lo cual recibe 2 puntos. Finalmente la economía le he decidido quitar 2 puntos porque, bueno, baja un 14%, siendo la que más baja de Latinoamérica. Y ya venimos de varios años de una economía bastante nefasta. Entonces pierde esos 2 puntos, por lo tal se queda en este apartado con un total de 0 puntos. Vale, hay que sumarle también una industria militar bastante avanzada, capaz de producir carros de combate, cazas y fragatas, además de otros vehículos marítimos y armamento de mano, municiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se le suma 0,5 a la nota final, obteniendo en total una nota de 2,268 en el índice RANEXPI. Vale, Argentina número 6, ya digo, bastante cerca de Venezuela. Un poquito más destacado encontramos en el top 5, en el 5 ya, en los 5 mejores, a Chile, con una puntuación de 2,402. Ya algo más destacado de Argentina y de Venezuela. También en el caso de Chile, he de decir que no cuenta con demasiados recursos naturales. Sobre todo, lo que más cuenta es con la producción de acero. Y vamos a empezar ya a comentar. El gas tiene unas reservas de gas de 98.000 millones de metros cúbicos, lo cual le da una puntuación de 0,008, o sea, muy bajita. He entrado a analizarla porque después sumando aún rasca algo, pero bueno, ya digo, en este apartado va a ser muy baja la puntuación. En petróleo tenemos unas reservas de petróleo de 150 millones de barriles de Brent, lo cual también es muy bajo, 0,002. Y finalmente el acero, encontramos una producción anual de acero de 5,6 millones de toneladas, también es prácticamente insignificante, con lo cual esto nos deja un total de 0,01 en la nota de recursos. Vale, en armamento, aquí tenemos el punto probablemente más destacado de toda Latinoamérica. Cazas, tenemos a 46 F-16 Block 50 más 12 F-5 3 Plus de segunda línea, cazas de segunda línea. Por lo tal, tenemos un total de 58 cazas, al cual hay que añadir una modificación de 0,25 por los F-16, lo cual nos deja una puntuación en el apartado de cazas de 1,25. Pasamos a los carros de combate. Tenemos 234 carros 2A4, también reciben una bonificación de 0,25. Y después tenemos los Leopard 1V 142, es decir, 142 carros del tipo Leopard 1, dejando un total de tanques de 376, con lo cual obtiene una puntuación también, en este caso la más alta posible, de 2,25. Portaaviones, tenemos que Chile tiene 0 portaaviones. Submarinos, tiene 2 Scorpene, los cuales también reciben una bonificación de 0,25 por modernidad, y 2 U-209, estos no reciben bonificación alguna, ya que, bueno, no son tan modernos, con lo cual nos deja un total de 4 submarinos y una nota de 1,25. En AWACS tenemos a un 707 Cóndor, por tanto un puntito más
sumando una puntuación final en el apartado de armamentos de 5,75 puntos. Muy bien por Chile en este apartado, sinceramente. Número de efectivos, aquí tenemos algo que también lo puede perjudicar porque no es muy alto. Fuerzas aéreas, en primer lugar, 12.000 efectivos. Ejército de Chile, 80.200, un ejército bastante grande. Y la Armada también, 30.000 efectivos, muy grande la Armada también. Dejándonos un total de más o menos aproximadamente 122.000 efectivos, obteniendo un punto. Vale, aquí viene probablemente el punto que más perjudica a Chile, que es la experiencia de combate. Simplemente tenemos algunas misiones de paz de la ONU, las cuales nos otorgan 0,75 puntos. Y por último, en presupuesto y economía, tenemos un presupuesto militar de 2.400 millones de dólares y una economía a la baja en 6 puntos. Por lo tanto, recibe 2 puntos más en este apartado, al cual hay que sumar 0,5 también por tener una industria militar bastante avanzada, lo cual nos deja un índice RANEXPI de 2,402, bastante alto. Ya entramos, como digo, en el top 5, muy bien Chile, ahí entrando en el top 5, y vamos a pasar ya al 4. En el 4 encontramos, y bastante destacado ya, a México con un 2,905, ya digo, bastante diferencia ya con Chile. Entonces vamos a entrar a comentar México. Vale, aquí también tenemos unas reservas en recursos bastante elevadas. Vamos a empezar con el gas, que tenemos 392.000 millones de metros cúbicos, lo cual genera una puntuación de 0,03. En el petróleo tenemos unas reservas de 13.350 millones de barriles de Brent, lo cual genera una puntuación de 0,15 puntos. Y finalmente la producción anual de acero es de 19 millones de toneladas, por lo cual también tenemos una puntuación de 0,08. En total tenemos una puntuación en el apartado de recursos de 0,26. Vale, en el armamento, aquí es donde más perjudica a México, quizás este apartado. Cazas de combate tenemos a 5 F5s, pero bueno, obviamente esto genera 0 puntos. Carros de combate no encontramos ninguno. Portaaviones tampoco encontramos ninguno. Submarinos tampoco hay ninguno. Pero finalmente en los aviones de alerta temprana encontramos a 5 aviones, dejándonos un total de 2 puntos en el apartado de armamentos. Vale, ahora también uno de los puntos que más beneficia a México, el número de efectivos. En primer lugar tenemos al ejército con 216.000 efectivos, a la armada con 75.000, incluyendo la infantería de marina, la SEMAR. Y finalmente a la Fuerza Aérea también con 30.000 efectivos, bastante grande la Fuerza Aérea, pese a carecer totalmente de cazas, dejándonos un total de 320.000 efectivos, llevándose en México 3 puntos en el apartado de efectivos. En experiencia de combate tenemos en primer lugar al levantamiento zapatista con 0,50 puntos y la contra el narcotráfico con 1,25, dejándonos un total de 1,75 puntos. Finalmente en el presupuesto y economía tenemos 7.220 millones, lo cual es bastante alto, ya uno de los más altos del top, dejando 4 puntos. Y tenemos la única economía de Latinoamérica que sube, o un 3,3%, sube poco, pero sube, dando 2 puntos más, lo cual genera que en este apartado sea de los más altos, si no el más alto, con 6 puntos. También hay que sumar una industria militar mediana, la de México, o sea, 0,3 puntos más. Ya digo, una industria militar que produce vehículos ligeros, fusiles, municiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos genera un total de 2,905 en el índice RANEXPI. Vale, y ahora pasamos al puesto número 3. Entramos ya con la medalla de bronce. Pongan abajo en los comentarios cuál creen que será la medalla de bronce. Bueno, ya quedan poquitos países, ya se pueden ir haciendo una idea. Entonces, el puesto número 3 se lo va a llevar, y ya digo, por muy poquito, casi empatado con México, encontramos a Perú con un índice de 2,98, es decir, por unas 8 centésimas le gana Perú a México. Vamos a entrar ya a analizar a Perú. Vale, Perú, en el tema de los recursos también encontramos que Perú es uno de los que más nota obtiene, aunque es muy baja, es uno de los que más nota obtiene. En primer lugar tenemos unas reservas de gas de 334.700 millones de metros cúbicos, unas reservas de petróleo de 930 millones de barriles, esta es un poquito más inferior,
Y finalmente el acero, que es muy insignificante, de 1,2 millones de toneladas, dejándonos un total en este apartado de 0,4 puntos. En el armamento encontramos a 10 MiG-29, de los cuales también recibe una bonificación de 0,25, a 12 Mirage 2000 y a 10 Su-25, teniendo un total de 44 cazas, perdón, me olvidaba de los Dragonfly, que tienen 12, dejando un total de 44 cazas, obteniendo una puntuación de 0,75 puntos. Vale, en los carros de combate encontramos a 280 T-55, por tanto también recibe 2 puntos, aunque no recibe bonificación de ser modernos, que los T-55 son bastante antiguos. Portaaviones tenemos a 0 portaaviones y submarinos encontramos a 6, 2 de la clase Islay y 4 de la clase Argemos. No sé si lo he pronunciado bien, Argemos, no sé si es Argemos o Angemos, pero bueno, tendríamos un total de 6, dándonos un puntito en este apartado, y finalmente a WAX tendríamos 0, dejando un total en este apartado de armamentos de 3,75, el cual no está nada mal. Pasamos ya al número de efectivos. Aquí también destaca enormemente Perú, con unas fuerzas armadas de, con unas fuerzas aéreas de 15.000 efectivos, un ejército de 90.000 efectivos, una marina de guerra de 34.000 efectivos y finalmente unas fuerzas reservistas de 385.000 efectivos, dejando un total de 524.000 efectivos, es decir, más de medio millón de efectivos, dando en este apartado a Perú 5 puntitos. La experiencia de combate también, uno de los que más experiencia de combate reúne, como el conflicto del Cenepa, 1,5 puntos, conflicto del falso Paquisha, 1 punto, y misiones de paz de la ONU, 0,75, dejando un total de 3 puntos en este apartado. Finalmente, en presupuesto y economía, 2.700 millones de dólares en presupuesto de defensa. Lo malo es que la economía baja un 14%, siendo también de las que más bajan de toda Latinoamérica. Teniendo 2 puntos por el presupuesto y restándole 1 por la economía, nos deja un total de 1 punto, al que hay que sumar 0,3 por tener una industria militar mediana, también capaz de producir vehículos ligeros de combate y fusiles, además de municiones, etcétera, etcétera. Dejando al final un índice de RANEXPI de 2,98, ya digo, bastante cercano al de México, pero que le vale a Perú para estar en el puesto número 3 de Latinoamérica y obtener la medalla de bronce. Solo quedan 2 ya, medalla de plata, nos vamos, ya muchos lo estaréis imaginando, ya sabréis cuáles son los 2 primeros. Y el segundo es Colombia, con un índice de RANEXPE de 3,456. Vale, en el tema de los recursos encontramos unas reservas de gas de 123.000 millones de metros cúbicos. Encontramos unas reservas de petróleo de 1.990 millones de barriles y finalmente una producción de acero de 2 millones de toneladas. Con lo cual nos deja una puntuación bastante baja de 0,03. Entramos en el armamento. En primer lugar tenemos a 21 cazas Kafir, a 24 Super Tucano y a 14 Tucano, lo cual nos deja un puntito y un total de 64 cazas. Vale, seguimos. Carros de combate. Colombia no tiene carros de combate, no posee carros de combate, por tanto 0 puntos. Portaaviones tampoco posee, y finalmente submarinos encontramos a 2 tipos 209 y 2 tipos 206, por lo cual tenemos una puntuación de 1 punto con 4 submarinos en total. En los AWACS simplemente encontramos a un mini AWAC, el 560 Tracker, por lo cual Colombia obtiene 1 punto en este apartado y finalmente en el apartado de armamentos obtiene 3 puntos en total. Número de efectivos, también aquí uno de los grandes baluartes de Colombia, las fuerzas aéreas 29.000 efectivos, la armada 43.000 efectivos y el ejército 361.000 efectivos, dejando un total de efectivos de 433.000. Eso equivale a una puntuación de 4,25 puntos. En el presupuesto y economía encontramos a uno de los presupuestos más altos de toda Latinoamérica, si no el que más, con 17.200 millones de dólares y una economía en decrecimiento de un 7,5%. Por tanto, obtenemos 6 puntos por el presupuesto y finalmente en la experiencia de combate. Bueno, he dicho el presupuesto antes que la experiencia de combate, pero bueno, es lo mismo. La guerra contra el narcotráfico nos dejaría 1,25 y el conflicto interno armado contra las guerrillas
otro punto 25, sumando un total de 2,50. Y también una industria militar media capaz de producir vehículos de combate ligeros, piezas de artillería, armamento de mano, bastante bueno por cierto, y municiones. Todo. Al final, a un índice RANEXPE de 3,456, bastante alto, muy bien por Colombia, puesto número 2 de Latinoamérica. Y ahora llegamos a la medalla de oro, que ya la mayoría ya se imagina cuál es, la bestia latinoamericana, el país más grande de Latinoamérica, el cual ocupa el primer puesto de este top, que es Brasil, con un índice RANEXPE, es el único que consigue aprobar un 5,56. No os fijéis por el tema del aprobado y esto, no tiene nada que ver, o sea, la mayoría de países del mundo no pasan del 1, o sea que no os preocupéis si vuestro país tiene un 2, un 3, eso ya es bueno. Pero es que Brasil tiene un 5,56 y vamos a entrar a analizarlo. Bueno, en tema de recursos también bastante recursos. Gas, tenemos unas reservas de 348.000 millones de metros cúbicos. Petróleo tenemos a 12.840 millones de barriles. Y acero, finalmente una producción de 31 millones de toneladas de acero. Lo cual nos deja una puntuación total en este apartado de 0,3. Pasamos al tema de armamento y este es el país de Latinoamérica que más obtiene en el apartado de armamento, seguido por Chile a corta distancia. Vale, tenemos en primer lugar a 97 cazas F-5 y a 45 cazas AMX Internacional. Además tenemos ya un Gripen de los varios que se van a incorporar, el cual recibe también una bonificación de 0,25, dejando un total de 93 cazas y un punto 25. Vale, en carros de combate tenemos a 91 M60s y a 128 Leopard 1A1 y también tenemos 250 Leopards 1A5, con lo cual tenemos un total de 469 carros de combate, siendo el número más grande, y 2 puntos. Recordemos que Chile obtenía más puntos en este apartado porque pese a tener menos tanques eran más modernos. Vale, en el tema de portaaviones, actualmente en Brasil ya no se encuentra activo ningún portaaviones, estuvo el Sao Paulo hace poco tiempo, pero ya no está operativo. Por tanto, 0 portaaviones, sí que tiene algún portahelicópteros, pero bueno, aquí no le hacemos mención. Submarinos, tiene 6 submarinos clase S, lo cual le otorga un punto. Y AWACS tiene 8 Embraer 99, por lo cual recibe 2 puntos para una puntuación total en armamentos de 6,25 puntos. Número de efectivos, también aquí tenemos el más grande de toda Latinoamérica con bastante diferencia. En primer lugar tenemos unas fuerzas aéreas de 81.000 efectivos. Tenemos un ejército y prepararos para el número que viene porque es impresionante. En primer lugar tenemos activos a 235.000 efectivos, a 1.980.000 reservistas, casi 2 millones. Y finalmente una marina de guerra de 97.500 efectivos, dejando un número total de 2.395.000 efectivos, obteniendo lo máximo que son 10 puntos. Cualquier ejército que supere el millón de efectivos obtiene 10 puntos. En la experiencia de combate tenemos en primer lugar las misiones de paz de la ONU con 0,75 puntos y la lucha contra el narcotráfico en Brasil 0,50 puntos, dejando un total de 1,25. ¿Qué más? En presupuesto y economía tenemos un presupuesto de 29.300 millones de dólares, con lo cual genera un total de 8 puntos y la economía baja un 4%, siendo de las que menos baja en Latinoamérica. También tenemos una industria militar muy avanzada, capaz de producir armamento naval. Tenemos los bombarderos tucanos, muy míticos en toda Latinoamérica. Además de fusiles, vehículos de combate ligero, vamos, prácticamente de todo puede producir la industria militar brasileña. Con lo cual hay que sumarle 0,50 para una nota final de 5,560. Impresionante Brasil, impresionante el top. Dios mío, me ha quedado un vídeo enorme. Espero que, chicos, que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis con el tema del vídeo, de valoraciones, de notas, podéis dejármelo abajo. Si veis que hay algún dato equivocado, que va a haber muchísimos, sobre todo en número de efectivos y en número de vehículos disponibles, porque siempre surge que alguno no está en servicio, que otro sí, que otro no. Entonces ya digo, ahí puede haber bastantes errores. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos como estos, viendo tops de otros países, incluso tengo ahí algunas otras ideas.
también para hacer, dejádmelo abajo en los comentarios. Y nada, simplemente que si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros y como siempre, un saludo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.